Buenas noches, soy Patricio Gratil y este es el telegrama nocturno, miércoles 28 de agosto. El debate sobre la posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha vuelto a estar en la mesa de la opinión pública. Por otro lado, más de 50 millones de soles gastados en presuntos actos de inteligencia por la DIVIAC. A continuación, arrancamos con el desarrollo de estas dos noticias. El debate sobre la posible salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha encendido nuevamente las tensiones dentro del gobierno. El ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, reconoció que el gabinete está dividido. Mientras algunos ministros ven esta medida como una afirmación de soberanía, otros consideran que es romper con el sistema interamericano, un gran salto al vacío. El regreso de Juan José Santibáñez al Ministerio de Justicia ha sido interpretado por varios sectores como una señal de que el gobierno de Dina Boluarte podría estar dispuesto a dar el paso de salirnos de la CIDH de una vez por todas. Ahora bien, tenemos que comprender que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no significa para nada renunciar a los derechos fundamentales, como mucha gente en la izquierda cree o trata de hacernos creer. ¿O acaso antes de la CIDH no existían los derechos humanos? Los organismos no hacen al derecho, sino la cultura y la sociedad, plasmada en una Carta Magna, que no es otra cosa que la columna vertebral que edifica a toda nación. Además, seamos francos, ¿dónde estuvo realmente la CIDH cuando el crimen en el país alcanzó niveles históricos? En lugar de apoyar a las víctimas, parecía más interesada en jugar a los derechos humanos con los guerrilleros o con los terroristas, como nos tienen acostumbrados luego de tantos años. No olvidemos que este organismo se caracterizó por una marcada politización de lo ocurrido en los años 80 y 90, precisamente cuando el Perú sufría la barbarie del terrorismo. ¿Acaso no fue evidente que muchas veces se inclinó más por defender a los verdugos que por acompañar a las verdaderas víctimas? Y ahora está clarísimo cómo quiere seguir torturando a las fuerzas del orden que dieron su vida por nosotros. ¿Con qué cara y autoridad esta corte viene a sobrepasar nuestras leyes? ¿Qué poder los ampara para ello? A pesar de lo que muchos creen o de lo que la izquierda nos repite, ningún Estado está sujeto a lo que diga la CIDH. Es una suerte de árbitro, un acompañante, un respaldo judicial si es que lo queremos, pero no es un tribunal de mando. El gran problema es que los sectores de la izquierda y el llamado caviarismo usan a la Corte para deslegitimar a nuestra Constitución y generar además enfado social, los llamados microconflictos. Les es útil la premisa de es un órgano rector, pero ciertamente esto está muy lejos de la realidad, pues no lo es. ¿Qué sentido tiene pertenecer a una instancia que muchas veces ha emitido fallos completamente desconectados de nuestra realidad, historia y cultura? Siguiendo con otras noticias, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, más conocida como la DIVIAC, está en el centro de una investigación por presuntos desvíos de fondo. El informe revela que la DIVIAC, desde que comenzó a operar, manejó un presupuesto millonario que despierta serias dudas sobre su administración. Únicamente en el 2019 se gastaron 19.500 millones de soles con un flujo mensual constante que en algunos casos superó largamente el 1,5 millones de soles, como lo que ocurrió en enero. ¿A dónde fue a parar entonces todo ese dinero? Según fuentes cercanas al caso, gran parte de estos desembolsos se justificaron bajo el rótulo de operaciones de inteligencia. Pero, ¿dónde están los resultados de estas operaciones? ¿Siguen en curso o simplemente nunca existieron? Resulta demasiado conveniente excusarse en operaciones de inteligencia para evitar precisamente rendir cuentas. Al final, la millonaria suma termina en un terreno opaco, justo en el único lugar donde nadie puede meter las narices ni probar nada.
¿Realmente vamos a creer todo esto? Lo más preocupante es que estos movimientos financieros no han tenido un control estricto. Exoficiales señalaron que algunos recursos terminaron en gastos nada transparentes, mientras que bienes asignados a la lucha contra el crimen organizado, como por ejemplo vehículos, terminaron siendo usados para fines totalmente ajenos, incluso algunos convertidos en taxis colectivos. ¿Esto es realmente el nivel de nuestra Policía Nacional? ¿Qué lejos han quedado aquellos oficiales que, con coraje y sacrificio, enfrentaron y derrotaron a Sendero Luminoso? ¿No es acaso una traición a ese legado permitir que la corrupción manche tanto un uniforme que alguna vez fue símbolo de honor? Estos hallazgos refuerzan la sospecha de que la DIVIAC, bajo el mando del coronel Harvey Colchado, muy cercano a Gustavo Gorriti y a los operadores políticos José Domingo Pérez y Rafael Vela, funcionaba como una verdadera caja negra millonaria, blindada al escrutinio público e imposible de auditar. Hoy, esa estructura opaca finalmente está bajo la lupa de la Contraloría y del Ministerio Público, que deberán responder si se trató de inteligencia real o, como muchos creen, de un mecanismo encubierto para financiar intereses políticos muy particulares. Y de esta forma culmina el telegrama, el cual es transmitido por Canal B, Canal del Bicentenario.